¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos siguen a través de estas tecnomediaciones, gracias al stream de la internet y pues también gracias a todos los que hacen posible este enlace, como nuestro querido el maestro César Ceañas Fernández, quien está en estos controles de las videollamadas, y pues a nombre de nuestros queridos compañeras y compañeros del Cuerpo de Estudios y Producción de Arte, Imagen y Sonido de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, yo, Armando Andrade Samarripa, les doy la bienvenida a esta tercera sesión del Seminario Permanente de Tecnomediaciones, Arte, Cuerpo y Acontecimiento. Y bueno, pues es una sesión maravillosa, porque tenemos a un invitado de lujo con unas convergencias muy, muy interesantes que ha justamente tenido pues sí, este imán, ¿no? De poderlo invocar e invitarlo y tenerlo con nosotros hoy, que es justamente con estas discusiones, prácticas y reflexiones en cuanto al estudio y la praxis del cuerpo como aquello que atraviesa, con aquello que también puede generar mediaciones, intermediaciones, pero también transformaciones, ¿no? Y me parece vital justamente que hoy nuestro invitado pues, nos va a hablar esta relación entre cuerpo, arte y cuidados, ¿no? Bajo distintas experiencias que él logrado con sus distintos proyectos de investigación y colectivas en el que pues dedica a gran parte de su tiempo como investigador. Y pues, sin más, les comento que este seminario está enfocado justamente a discutir, ¿no? Estas necesidades de entender cómo el cuerpo ha atravesado distintas nociones de concebir y estar y habitar esta realidad a través de múltiples tecnomediaciones, incluso a través del propio cuerpo. Entonces, pues nosotros como sujetos de estas mediación orgánica y a veces también tecnológica, pues nos convierte justamente en sentipensantes, ¿no? De estas, digamos, estas mediaciones o tecnomediaciones. Y pues les doy la bienvenida a todas y a todos los que nos siguen. Y pues sin más, presento a nuestro querido invitado, el doctor David Gutiérrez Castañeda. Hola David, buena tarde, ¿cómo estás? Hola a todas, a todos. Un gustazo saludarlos desde una lluviosa Morelia. Espero que nos deje conversar. Seguro que sí.
creo que las tecnomediaciones de repente, ¿no? Suprimen el entorno, lamentablemente, pero pues gracias. Nosotros estamos muy contentas y contentos de tenerte aquí con nosotros y conversar de algo que pues tú has venido trabajando desde hace mucho tiempo, esta relación entre el estudio de lo cotidiano, de lo extracotidiano, activado a partir del arte y a partir de incluso de intervenciones más allá del arte, ¿no? Y bueno, pues quiero presentar una breve semblanza tuya a quienes nos están escuchando para que te conozcan más. Justamente el doctor David Gutiérrez Castañeda es sociólogo por parte de la Universidad Nacional de Colombia, es maestro doctor en Historia del Arte por la UNAM, con énfasis en estudios de performance, género, ecología, arte, museología y política en América Latina. Es miembro en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1, de ahora el CECITI, y es en su investigación doctoral generó el proyecto Ejercicios del Cuidado a propósito de la piel de la memoria e indagó sobre los desempeños culturales y artísticos como prácticas del cuidado. Es profesor en la licenciatura en Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES de la Unidad Morelia de la UNAM, del cual ha sido coordinador y justamente es profesor investigador de esta institución. Pues bienvenido, David. Me parece pues que se queda corta esta semblanza porque justo estábamos platicando ahorita fuera del aire de dónde podemos empezar a discutir muchas cosas en torno a estos pretextos que es el arte, cuerpos y cuidados. Y me parece maravilloso también presumirles a quienes nos están escuchando que afortunadamente nos compartiste un artículo que viene a bien justamente abrirnos una discusión muy cercana a estas experiencias que has hecho junto con otras colegas en torno a estas prácticas y estas intervenciones derivadas de estas investigaciones. Y me parece muy bonito porque el título incluso habla de una mezcla, de una imbricación pues muy envidiable, ¿no? Que es justamente, hace alusión al peluchito que tienes contigo en las manos, y se llama Queer Gestures in the Garden, ¿no? El gesto articulado por los contactos, las relaciones y otras sensibilidades. Y bueno, está publicado en inglés, pero justamente es un texto, creo que hace, digamos, mucha articulación con conceptos ya muy actuales y con prácticas pues muy necesarias. Y me parece pues que vale la pena de ahí partir esta primera, digamos, bloque, si lo podemos llamar, este primer cafecito virtual contigo. Y pues háblanos un poquito, ¿cómo surgen estos pretextos investigativos en torno a la idea de la política del tacto y la atención, el gesto, en fin, todas estas posibilidades y sensibilidades que ustedes empezaron a trabajar a partir de la teoría queer y el gesto queer? Pues muchas gracias a la Universidad de Aguascalientes. Gracias César, gracias Armando por la invitación, muy anhelada conversación que yo tenía preparado para que la conversáramos en junio de este año. Luego yo tuve un viaje de trabajo a Sao Paulo. Dije, nada, el lago es de Sao Paulo. Pero luego cuando dijeron, bueno, ¿por qué no pensamos hacerlo en septiembre? Yo dije, ay, sí, sí, puedo estar en Sao Paulo. Y fue como bonito y eso me permitió como aterrizar algunas cosas más que compartirles. También quisiera recordar y agradecerle a las complicidades de Jimena Gómez, también profesora de la Universidad de Aguascalientes, con la cual hace muchos años hemos tenido una conversación que llevamos como 2 años en silencio, pero ella fue la primera que me invitó a hablar de cuidados en la Universidad de Aguascalientes, por allá en el año 2021, que estábamos acompañando las tesis doctorales de Said Soberanes y de Ana Castillo, que ya se titularon hace un montón. Yo lo primero que tenía que decir es que, pues aquí tengo una invitada animista, se llama Catulo, aquí tiene su pescadito. Sí, Qué se le- chula. Esto es un trabajo muy lindo de un colectivo que se llama
Saucawi de Ciudad de México, que hace versiones de gatito de cualquier cosa. Órale. Y este es Cthulhu, la gran mitología de Lovecraft, que está hecha en versión gatito, pero digamos que aquí sus tentáculos no quiero que nos acompañen el día de hoy, pues porque tiene un poco de ver con lo que planteas. Eh, un poco como para situarme aquí con la audiencia, yo soy colombiano, migrante, persona no binaria, queer, etcétera, aunque en mi vida cotidiana parece que me he visto como niño, es porque realmente me siento más cómodo en pantalón de mezclilla, no por otra cosa, no porque el pantalón de mezclilla sea una identificación sexogenérica, sino porque es que se puede ensuciar con facilidad y uno se puede aventar en el piso y uno puede hacer muchas cosas corporales estando como en esa indumentaria, que además recuerda una historia obrera y recuerda una historia de trabajo que no me gustaría ignorar. Eh, Mi trabajo un poco ha sido un trabajo migrante desde muchos sentidos, no solamente porque he migrado de Colombia a México, de Ciudad de México a Michoacán, de regreso a Ciudad de México, de regreso a Michoacán y así me la vivo trabajando en diferentes escenarios académicos, sino porque comencé trabajando desde la sociología, luego pasé a los debates sobre la museología y la memoria, luego pasé a la historia del arte en el sentido más estricto, pero desde ahí escribí sobre teatralidades y sobre artes vivas y sobre performance, y luego terminé haciendo una cosa muy rara, que fue mi investigación doctoral, que Armando la citaste, y es que terminé buscando qué hacía un artista en un contexto comunitario de álgido conflicto armado, como fue el colombiano, de la década de los noventas. Digo, se ha sido sostenido, se ha transformado, pero me concentré en la década de los noventas, particularmente una artista feminista, Susan Lacey, haciendo un proyecto comunitario en un barrio de los más precarios y pobres y violentos de Medellín, Colombia, por allá en el año 98 y 99, y como un proyecto artístico terminó siendo sumamente sugestivo para la vida comunitaria de ese barrio. Y bueno, de ahí yo pasé luego a temas de estudios de género, porque pues Susan Lacey es una gran artista feminista y entenderla implicaba hacerse responsable sobre los debates de los estudios de género, el arte de mujeres y la política feminista en la práctica artística. Y luego terminé metido en temas de ecología política. Entonces, soy como una cajita de monerías, haciendo muchas cosas, espero hacerlas bien. Eh, pero siempre ha habido una preocupación por los afectos, las percepciones, el cuerpo. Un término que es un término que se ha tergiversado mucho y es un término que se utiliza de una manera muy incómoda en los espacios y en los ámbitos de la salud, pero que ha tenido, digamos, un territorio muy próspero de vida en las terapéuticas y en los cuidados, que es el término somática. Entonces terminé metido en debates somáticos. Entonces, si yo tendría que decir que porque hablamos de contactos es porque hablamos de somática, hablamos de la manera en que como cuerpos percibimos y nos ensamblamos en contextos humanos y más que humanos. Ahí lo estoy diciendo de una manera muy ñoña. Ahorita vamos a un poco a la minucia del asunto. Pero para eso creo que valdría la pena nombrarnos también como cuerpos inestables, cuerpos que siempre estamos habitando ecosistemas que nos constituyen y nosotros le constituimos a ellos. Es por eso que gracias a la invitación de una querida amiga y colega feminista importante en América Latina, Marie Bardet, empezamos con algunas cómplices y amigas a acuñar el término ecosomática. Una somática, o sea, una corporalidad que no existe para sí misma o encerrada sobre sí misma, sino una corporalidad que da cuenta en los vínculos, en los afectos, en las circunstancias, en las relaciones materiales y ecosistémicas en las cuales se constituye y constituye el mundo. Yo tengo el enorme privilegio de poder compartir la vida con un animal de compañía que es una gatita muy hermosa que por ahí la van a ver cruzar. Detesta este gato, pero es pedo de ella, no nuestro. Y pues ella me constituye y yo la constituyo a ella. Y con ella entablamos una relación de supervivencia mutua. Evidentemente es una relación desigual, es una relación inequitativa, porque yo tomo bastantes decisiones de modos unilaterales sobre su vida. Ella se tiende a quejar, pero al final termina aguantando. Pero ella también toma decisiones sobre mí. Ella decide a qué horas me despierto. No hay manera.
No ha habido manera en estos ya muchos años de vida en los cuales ella decida que yo pueda dormir más de lo que yo quisiese dormir. No, ella decide cuando me despierto. Y no es porque tenga hambre, es porque como de, güey, ya, ya, levántate de ahí. Entonces, claro, además eso también habla de una relación. Estamos en un barrio histórico, yo vivo en el centro de la ciudad de Morelia. Ella interactúa mucho más en el centro histórico que yo, porque yo salgo a trabajar y regreso, y ella luego, tal vez no de forma oral, pero a través de su composición material, anímica, su estado de ánimo, su estado de salud y los materiales y las cosas que ella recoge del mundo circundante, me entrega y yo le entrego de mi mundo. Vamos construyendo una serie de informaciones y una serie de percepciones y una serie de afectos en los cuales, por ejemplo, si yo me enfermo, no es que le eche la culpa a la gata, porque no es un asunto de echar la culpa, es un asunto que me incita a comprender que mi estado de salud inmunológico, mi estado inmunológico, solamente puede prosperar si alrededor mío se prospera en modo inmunológico. O sea, no es si yo estoy sano y bien, es que mi ambiente circundante tiene que estar sano y bien. O sea, ella tiene que estar bien, el espacio donde vivimos tiene que estar bien, las convivencias que invitamos a participar de nuestro espacio, tanto ella como yo, tienen que estar bien, o si no, realmente nos vamos a la chingada todos. Es esa constatación de supervivencia que nos enseñó el COVID, que ya existía, eso no es nuevo, eso ha sido la vida misma. De eso han insistido los feminismos campesinos, de eso han insistido los feminismos indígenas, de eso han insistido muchas prácticas somáticas y terapéuticas. Y es que vivimos en contextos de unos con las otras, los otros con los unos, abigarrados en intercourse. Intercourse es una palabra que cuando la traducimos al español, inmediatamente se viene una serie de alertas morales, pero no tiene nada que ver con la sexualidad o el coito, sino que tiene que ver con que nuestros cuerpos no son únicos y estables. Nuestros cuerpos están interconectados y abigarrados de mundo, de todos los mundos que en los cuales cruzamos. Y por eso tal vez, ya antes de darte la palabra otra vez, Armando, me gustaría leer una cita de una gran cómplice, que es la autora de las metáforas tentaculares, Mm. que es Donna Haraway, en este hermoso libro, bueno, es un ensayo, para mí muy importante en mi vida, que escribe ella a mediados de la década de los noventas, que se llama La promesa de los monstruos. Dice Haraway casi al inicio de ese ensayo, Donna Haraway me refiero, Ujú. la naturaleza es para mí, y me atrevería a decir que también para muchos de nosotros fetos planetarios, gestados en efluvios amióticos del industrialismo terminal. Y me refiero a esos fetos como la antoincubación de fetos planetarios, que no es exactamente lo mismo que el embarazo y las políticas reproductivas en las sociedades postindustriales, posmodernas o cualquier otro post. Si nuestros fetos somos las similitudes que harán más evidentes a medida en que nos damos cuenta de que estamos abigarradas de mundo y siempre nos estamos cultivando. Nosotros fetos, o esa naturaleza feto, es una de esas cosas inadaptables, como definiría Spivak, como aquello que no podemos no desear. Terriblemente conscientes de la constitución discursiva de la naturaleza como lo otro, en las historias del colonialismo, el racismo, el sexismo y la dominación de clase de todo tipo, encontramos no obstante algo de lo cual no podemos prescindir, pero que tampoco nunca llegaremos a tener en la larga trayectoria del concepto problemático, etnoespecífico y móvil que es el de naturaleza. Hemos de encontrar otra relación con la naturaleza, además de la reificación y la posesión de un cuerpo. Debemos consumir ingentes recursos para estabilizar un cuerpo y dar forma a una naturaleza, vigilando y manteniendo a la raya sus fronteras, al fin de afianzar una realidad que es esencial para nosotros, pero resulta decepcionante para ella. Así, los esfuerzos para viajar al interior de la naturaleza se convierten en excursiones turísticas, destinadas a recordarle al viajero, a nosotros, los fetos, el precio de ese desplazamiento. Uno paga por verse grotescamente reflejado en un espejo de feria. Cuando Haraway nos invita a pensar la naturaleza no como ese otro, sino como aquello que hemos necesitado construir como un otro para poder definir un yo, hemos perdido algo muy importante, que es esa interconexión, no, esa interconexión siempre existe,
sino darnos cuenta de ese agarramiento que siempre somos. No sé si te respondí, Armando. No, no, creo que más bien ampliaste el horizonte, digamos, Ujú, en esta relación interespecie y que de alguna manera, digamos, gracias pues a esta lindísima persona, Haraway, que nos abrió un mundo y un universo que estaba allí, pero que solo faltaba un enfoque diferente para poder pensar como lo hacías tú también en relación a tu gatita, ¿no? Es decir, cómo convivir, cómo entrar en contacto y en eso cómo acontecer, digamos, el hábitat común, que es este planeta. Y me llama la atención justamente tus derivas, en el sentido estricto, digamos, de aventurero, ¿no? Y de curiosidad, porque decías que de unas líneas temáticas muy, digamos, reconocidas y articuladas por la sociología y después por el campo del estudios del arte, ahora te encuentras en otros terrenos, digamos, que han emancipado, incluso nos han llevado yo digo que a un nuevo giro, digamos, ¿no? Que es este giro que inaugura propiamente Haraway, ¿no? ¿No? Que es entender esta relación las múltiples especies. Y me gustaría, pues justamente, seguir ampliando un poco este primer bloque para que nos ayudes a conceptualizar desde qué otros marcos teóricos estás articulando la noción justamente de cuerpo y mediación en torno a ujú. estas ecologías o estas prácticas ecológicas. Pues a ver, ahí te tengo que hacer como algunas confesiones. Venga, venga. Pues hacer, aunque odio la palabra confesión porque es demasiado judio-cristiana y no tengo ningún problema con lo judio-cristiano en sí mismo, sino con los usos políticos de lo judio-cristiano, más en tiempos tan aciagos y violentos como el que estamos viviendo. Entonces, más bien ahí está como un llamado a atención y una alerta. Pero la confesión tiene que ver a que esto nunca se hace solo, ¿no? Mm, Yo tengo el enorme privilegio de haber estado acompañado por un contexto universitario interdisciplinar, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, que es una escuela muy rara, porque aquí hay un montón de gente loca haciendo cosas muy raras. Hace unos días salió un meme muy público diciendo que la Inés Morelia está promoviendo la brujería. Y no, en serio, lo pueden googlear, es fantástico. maravilla. Y entonces justo el del cubículo de al frente, donde tengo mi espacio de trabajo, está Cecilia Riveraura, que es una mujer maravillosa. Le digo, Cecilia, te volviste tendencia en redes sociales. Me dijo, ¿por qué? Te están llamando la bruja mayor. Y yo, "¿Ya cómo que bruja mayor?" Dijo, sí, dice que tú hiciste un catálogo de brujería para la vida contemporánea. Y ella me responde, yo hice un análisis historiográfico de los documentos acerca de la brujería que había en el siglo XVI, XVII en México. Pero yo no estoy ya promoviendo ninguna práctica brujeril. Claro, ese tipo de confusiones son confusiones muy habituales en el contexto laboral donde yo estoy. Y particularmente en el trabajo que voy a citar a continuación a propósito de tu pregunta. Y es que he tenido el enorme privilegio de estar acompañado de Ana Isabel Moreno, Alexis Rivero, Nacho López, que son profesores de un área experimental y muy necesaria que es la agroforestería, que Mm, es, digamos, una licenciatura que lleva un enfoque agroecológico. Y en ese enfoque, las prácticas de huerto son prácticas fundamentales. Y de hecho hay un huerto universitario. Yo he tenido el enorme privilegio de acompañar el huerto, ahorita no tanto, porque he estado orientándome hacia otros enfoques en este último 2025, pero gracias al contexto de la invitación de estos colegas, acompañado de otros artistas como Ana Rojas, Fernando Lomelí Bravo, Imanol Basurto, Baruch Fernández y otra largo, etcétera, que no alcanzaría aquí a nombrar, hemos estado un poco experimentando artísticamente en el huerto. mm, Y esos experimentos artísticos lo que nos han enseñado es que realmente cuando hablamos de cuerpo nunca estamos hablando de algo estable o delimitado por la piel, sino que las corporeidades se ensamblan y producen ecosistemas internos en sintonía o en sinergia con ecosistemas externos. Tal vez lo más importante aquí es la alimentación. mm. La alimentación es fundamental en muchos sentidos de la vida, pero también la respiración, saber respirar. Lamentablemente vivimos en una sociedad cisgenerista heteropatriarcal
que ha subestimado las emociones y los afectos y ha colocado la gobernanza y el poder como un valor primordial, sobre todo pesando sobre la vida de los hombres o de los cuerpos masculinizados. Eh, y entonces, como le prestamos mucha atención a tener poder, no le estamos prestando atención a cómo respiramos, a cómo comemos, a cómo nos estamos sintiendo. Porque el cuerpo siempre está. Yo tendría que decir que las zonas de contacto y las prácticas de contacto no es que se vayan a hacer, las prácticas de contacto siempre está. Perdóname decir algo muy evidente y escatológico, pero nuestro culo está bajo un soporte en este instante. Y ahí está tocando algo, que le prestemos atención a qué sistema articular está generando la manera en que nuestro culo se organiza con el soporte, es otra cosa. Pero el culo está tocando. Estamos tocando, todo el tiempo estamos tocando. Que subestimamos esos contactos, que los neutralizamos, es un asunto más de orden político que de evidencia material. Entonces, trabajar en los huertos trae a colación esa pregunta de modo directo y evidente, porque cuando estamos tocándonos o estamos dando cuenta qué es lo que tocamos y cómo nos da dando forma y cómo le estamos dando forma, aparece la pregunta por el cuidado, que es una pregunta que yo he estado trabajando ya desde este proyecto en Medellín, que hice en mi investigación doctoral y he estado trabajando como hasta ahora. O sea, aquello que uno procura, le procura a uno, pero no de la misma manera ni en la misma intensidad. Eh, Joan Tronton, una de las grandes teóricas feministas del cuidado, ella plantea de que hay reciprocidad en el cuidado, pero la reciprocidad nunca es equitativa. O sea, lo que yo doy nunca se me va a regresar en los mismos términos y en la misma intensidad. Y eso se llama generosidad, y eso hay que aceptarlo. Pero sí hay un cambio de tono y hay un cambio afectivo en aquello que se me es retribuido por aquello que yo estoy desempeñando para procurar a un tercero. Y eso que me es retribuido es el contacto. Por ejemplo, en los huertos pasa algo muy interesante que nos han enseñado la sabiduría campesina y la sabiduría indígena, es que cuando uno toca la tierra alimenta con informaciones, con microbios y con una serie de estados de materia, afectan y alimentan nuestro cuerpo mismo. Y eso activa y prospera el sistema inmunológico. Saber tocar la tierra, manipular la tierra, oler la tierra, moverla, vivir con ella, afecta de modo próspero todo sistema inmunológico. Alejarse de la tierra, alejarse de los ecosistemas más diversos, porque el asfalto también es un ecosistema menos diverso que otros ecosistemas, pero alejarse, vivir en lugares asépticos como cubículos, oficinas, carros, asfalto, lo que hace es empobrecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, ese tipo de cuidados mutuos que surgen de la interacción son territorios de contacto y son territorios para pensar. Una de las herramientas que gracias a Marie Bardet hemos podido discutir o pensar es el gesto. El gesto es como una herramienta metodológica y como una perspectiva de trabajo. Claro, venimos del mundo de las artes y yo digo gesto, entonces inmediatamente es una mueca. No, nosotros no estamos pensando el gesto como un potencial comunicativo, sino estamos pensando el gesto como cuando hay un campo de fuerzas y hay una manifestación. Aquello que se manifiesta, que se hace manifiesto, hace parte de una correlación de experiencias entre materiales, anímicas, políticas, incluso sexuales y sensuales, que hace que surjan cierto tipo de manifestaciones. Es un poco prestarle atención, es una ecología de la atención, diría el sociólogo francés Yves Citon, lo llamaría una ecología de la atención. ¿Qué es lo que le prestamos atención? A los gestos, aquello que se manifiesta. Se manifiesta la planta, se manifiesta las relaciones ecosistémicas. Yo, por ejemplo, para darles un ejemplo más didáctico, soy un bioindicador de humedad. ¿Qué quiere decir eso? En el momento en que empieza a haber humedad, inmediatamente mi cuerpo empieza a estornudar de modo sistemático. Eres Así. un gran sensor. Soy un gran sensor de humedad. Incluso estornudo antes de darme cuenta que hay humedad. Wow. Mi cuerpo, por eso yo llamo un bioindicador de humedad. O sea, si hay humedad, o sea, si quieren saber si hay humedad, miren a ver si David tiene alergia. No es en serio, me ha pasado toda la vida.
Entonces en los huertos es muy interesante porque necesitan saber que si la tierra está húmeda me ponen al lado, a ver a ver qué manifiesto yo. Y claro, cuando empiezo a tener sensaciones alérgicas, digo, claro, sí está húmedo. A eso es lo que me refiero. El gesto es aquello que mi cuerpo manifiesta incluso antes de saber qué es lo que está pasando. Entonces, tener una perspectiva gestual es dar cuenta desde la sensibilidad y la percepción, dar cuenta a qué relaciones ecosistémicas nos están constituyendo. Una, por ejemplo, que subestimamos mucho, pero que es muy importante en los debates de género, es el miedo. Cuando uno siente miedo. Porque no es que el miedo sea irracional, es que el miedo es un saber del cuerpo que va mucho más rápido que lo consciente. El miedo, cuando uno siente miedo, es porque el cuerpo ya percibió algo que tal vez conscientemente no hemos podido elaborar. Eso lo llamamos como un conocimiento sutil, conocimiento de la intuición. El miedo es muy intuitivo. Cuando uno siente miedo, sobre todo pensemos en la experiencia de muchas mujeres en el espacio público, no es porque son ideaciones, ni no es porque es que ahí está segura, porque no. Es porque el cuerpo está percibiendo informaciones que tal vez el cuerpo consciente se va a tardar mucho más en elaborar, pero el cuerpo sutil e implícito logra elaborar mucho más rápido y eso inmediatamente alerta para tomar una posición y manejar la situación de una manera para procurar la vida. Entonces, eso también es un gesto. Y así sucesivamente. Es como estar dando cuenta a cómo nuestros cuerpos van percibiendo y van accionando mundo. Y eso, digamos, que ha sido posible gracias para mí en un laboratorio que ha sido el huerto y el trabajo ecológico. Qué maravilloso. Pues en ese sentido, has extrapolado tu sensibilidad y también has logrado, digamos, reconocer, ¿no? Estas articulaciones ecosistémicas, pues que construyen justamente lo que no sé, podrías ampliar un poquito más, se puede ver desde esta noción de ecología queer, ¿no? Ujú, Justamente para inaugurar el segundo bloque, en esta maravillosa introducción, donde inmediatamente estás articulando esta experiencia, este acontecimiento con tu cuerpo y todos los demás, digamos, seres que se manifiestan y todos estos ecosistemas. Justamente, pues, ¿qué se propone la ecología queer, digamos, a partir de estas fronteras entre lo humano y lo no humano, o estos ujú. humanos, ¿cómo le llamaste al principio? Que perdí ahorita la frase, Más que pero humanos. más que Mucho, humanos, mucho ¿no? más que humanos. Y bueno, justo la pregunta que yo te quería hacer es cómo crees que estas tecnomediaciones pueden facilitar o limitar esta disolución de límites en contextos de la, pues sí, hablabas un poco de la La agroforestación, agroforestería y la como agroecología. serían la horticultura, agricultura, etcétera, estas comunidades ecológicas Ujú. en estas experiencias que has tenido gracias a tu investigación. eh, Gracias a los años de estudio detalladísimo, porque yo he sido muy ñoño con el trabajo de Donna Haraway. Yo leo mucho y leo de muchas cosas. Mi casa está rodeada de libros, ustedes no lo ven, ustedes solamente están viendo mi altar y a Cthulhu. Pero el resto son libros, porque soy demasiado ñoño. Eh, pero digamos que una autora que me he leído absolutamente todo lo que ha publicado, tanto en inglés como en español, ha sido Donna Haraway. Entonces, siendo consecuentemente haraguayano, que me gustaría devenir o enlazarme, tendría que decir que sí, las tecnomediaciones son formas de dar cuenta de los gestos y dar cuenta de nuestros ecosistemas, pero yo aquí pondría en suspensión la noción cibernética de tecnomediación, ese implícito tecnocientífico de la mediación, de la cual Haraway es entusiasta y muy crítica. Y yo creo que ella nos está enseñando algo con eso. La escritura ya es una tecnología, ¿sí? Los soportes para nuestros pies en la caminata, estoy hablando de la alpargata en particular para muchas comunidades campesinas e indígenas, también son una tecnología. Los modos de organizar los circuitos del agua, los modos de percepción de la humedad, ya también son tecnología. Digamos que tenemos este asunto muy inmediato del tardo capitalismo de asumir que tecnología es un artefacto cibernético. Pero el artefacto cibernético existe mucho antes que el artefacto algorítmico.
Digamos que vivimos en una soberanía algorítmica el día de hoy, pero la escritura, la caminata, las gafas, Ujú. esto ya es una tecnología. Esto ya es una tecnología. Y claro, Haraway, pensando en esa perspectiva que les estoy invitando a considerar, va a decir, pues la tecnología no está absuelta de naturaleza, la tecnología es una naturaleza. Es una naturaleza, o sea, en el sentido en que son modos de lidiar con los ecosistemas circundantes y de organizar posibilidades. El grifo del agua es una tecnología que organiza una serie de posibilidades de ecosistemas que de hecho vienen de ese imaginario que en Michoacán es muy importante, por ejemplo, porque el primer distrito de riego que se hace en México lo hace Lázaro Cárdenas en Michoacán, en el lago de Cuitzeo, que está aquí muy cerca de mi casa, que tiene termales y me gusta mucho ir a los termales de Cuitzeo. Maravilla. Eh, entonces, digamos que eso es una tecnología que organiza y transforma ecosistemas. Digamos, siempre pensamos que nosotros gobernamos el ecosistema a la hora de administrar la tecnología. No, no, el mundo es mucho más complicado que eso. También, también somos gobernados por ciertas mediaciones tecnológicas que hace los ecosistemas circundantes. ¿Sí? Ahorita estamos inundados. No sé cómo está la situación en Aguascalientes, pero en el caso de la Ciudad de México y Morelia tenemos un asunto de inundaciones graves que está produciendo una serie de afectaciones muy complicadas. Me van a decir, ay, la lluvia no es tecnología. No, el alcantarillado sí. Entonces, resulta que la lluvia desborda el sistema alcantarillado actual y eso produce un ecosistema de alergias y de enfermedades que está afectando la subsistencia humana y más que humana. Entonces, siempre estamos lidiando con eso. ¿Qué es lo que hace la ecología queer? La ecología queer es una perspectiva también, en la cual lo primero que insistimos es no buscar esencialidades. ¿Sí? O como entidades prístinas, absueltas de contradicción. No existen cuerpos ni entidades vivas, humanas y sobrehumanas, que no sean, que no habiten contradicción. O sea, como no hay ahorita ningún cuerpo en el mundo que no tenga microplástico. Todos los cuerpos tienen microplásticos. Pues nada, tenemos que lidiar con el microplástico y el microplástico tal vez una de las afectaciones ecosistémicas más difíciles que tenemos que lidiar. El cáncer va en aumento. Cáncer va en aumento. Por favor, cuídense, háganse sus exámenes, vayan al médico con regularidad, porque el cáncer va en aumento. Y es cierto, es real, las indicaciones van hacia allá. Eso quiere decir que todo cuerpo no es esencialmente naturaleza o está esencialmente no, sino que todo cuerpo es y ha sido siempre una relación abigarrada con ecosistemas, con informaciones contradictorias, que ha producido una serie de abigarramientos que hacen a la vida vivible, supervivible, nos da sostenibilidad. O sea, nuestra capacidad de lidiar con la contradicción es lo que produce la vitalidad. Entonces, la ecología queer no busca paisajes prístinos, busca pensar que estamos entramados en contradicciones, donde también hoy en día tenemos seres algorítmicos que también producen ecosistemas, producen cognición, producen formas somáticas, producen estados de ánimo y les hacemos y nosotros también les afectamos y están produciendo estados de cuerpo y de vida que tienen consecuencias ecosistémicas inmediatas, manejos energéticos, uso de litio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ecología queer lo que busca es un poco pensar con el problema, invitaría a Haraway, es pensar monstruosamente, no pensar prístinamente. Y es pensar que la justicia ambiental tiene que ser una justicia racial, tiene que ser una justicia de género, tiene que ser una justicia económica, tiene que ser una justicia sexual y sobre todo, y en eso yo estoy muy de acuerdo con Haraway, tiene que ser entretenida. Tiene que ser divertida, porque para dramas, ya los problemas son los dramas, lo demás tiene que ser entretenido. Tenemos que por lo menos totearnos de la risa y lidiar con eso, porque o si no, ¿dónde está dónde está la vitalidad? Haraway, ya con eso te cedo la palabra, Haraway dice una frase que para mí ha sido fundamental. La naturaleza tiene sentido del humor. Qué maravilla. Pues con ese humor me gustaría que nos ayudaras a relatar la experiencia que tuviste con estos proyectos, con
con tus colegas, digamos, Ujú, esta infusión multisónica y todos estos proyectos que suenan maravillosos y que espero algún día conocerlos de viva voz. ¿Cuál es la potencia que tienen estas prácticas para generar cuidados colectivos y ujú. prácticas de escucha activa, ¿no? En comunidades que trabajan con estos territorios? Sí, tengo que decir, porque creo que sería bueno que también fuéramos hacia allá, Ujú. que tú me hiciste una pregunta por correo electrónico que me dejó un poco en vértigo, porque, porque yo no había pensado desde las masculinidades. No había pensado desde las masculinidades, no porque no me importen las masculinidades, sino particularmente para esta socialización que íbamos a tener el día de hoy. Yo no pensé en masculinidad, pensé en ecología queer, pensé en cuidados queer, pensé en... Pero entonces tú me haces una pregunta por la masculinidad y entonces yo entro en vértigo, pero luego me pongo a ver las imágenes y un poco a recordar las experiencias. Y claro, hubieron mujeres bellísimas en estos 4 años de trabajo, mujeres muy potentes, todas feministas, personas también sexodiversas, pero luego me pongo a recordar que Fernando Lomelí Bravo, Nacho López, Yael Plasencia, Baruch Fernández, etcétera, son todos cuerpos cis heterosexuales, hombres. Dije, ay, no me había dado cuenta hasta que hiciste la pregunta. Mm, Me hiciste una pregunta donde me di cuenta que parte de mi comunidad de prácticas es una comunidad que me parece incluso muy mágico que me hayas hecho percibir eso. Porque ¿cómo se puede sí hacer un trabajo feminista cuando muchos hombres estamos implicados en esa experiencia? Yo me considero persona no binaria, pero todo el mundo me ve como hombre. Entonces ya yo no me pongo a pelear y digo, sí, está bien. Es una categoría política, la vamos a usar cuando pues, se pueda. Pero sí había mucha masculinidad, una masculinidad en estricto sentido no tóxica. Que queremos que estos cuerpos atravesamos retos y que nos toca, y no significa que estemos absueltos de tareas, no estamos absueltos de tareas, ujú, pero que gracias a los esfuerzos de este contexto de trabajo fueron cuerpos masculinizados que nos relacionamos en otro tono, que no fue el tono, no fue el tono del poder y el autoritarismo, sino fue el tono de la complicidad interdisciplinar. Entonces hubo un ejercicio que para mí creo que es muy importante porque nos lleva a las prácticas de cuidado y a lo que nos propones con tu pregunta. Y es que yo le pedí a un estudiante de ciencias agroforestales, ya el Plasencia, justo que estaba en este proceso de trabajo, en este laboratorio de trabajo, yo le pedí que contara historias y que con esas historias pensáramos cosas. Y ya él decidió imaginarse, él es un chico heterosexual, skater, agroforestal, trabaja temas él es de ciencias agroforestales, ya se va a titular y todo. ujú, Y él lo que hizo fue escribir cuentos un poco para dar cuenta de su percepción y su imaginación. Él lo que me dijo es, yo voy a aprovechar tu propuesta para poder imaginar. Entonces me gustaría compartir con ustedes lo que terminó siendo el resultado del trabajo de Yael. Y ya luego diré un par de cosas y te cedo la palabra. Permítame en un momento, voy a compartir. adelante. Este se llama Cosecha de Gestos, así se llamó. ¿Sí se logra ver? Sí, se ve como un dibujito. Sí, yo veo un dibujito. Ok, entonces ya habíamos probado el sonido, entonces yo creo que va a funcionar. Voy a ponerlo ya. Acompañando mis cultivos, sintonizar mis plantas. Ignacio ha levantado un huerto en casa para poder alcanzar aquel placer que le arrebataron, la dicha de producir alimentos en sintonía con el entorno. Cultivar ha sido la manera en que logra alcanzar cierta forma de experimentar aquel mundo artificial de la ciudad en la que vive, como una extensión del mundo natural en el cual tiene su origen, forma parte, complementa y da sentido a su existencia. Entendiendo y sintiendo el goce que su cuerpo puede conseguir al detonar la sensibilidad sensorial sobre los contenidos cotidianos que compenetran con Ignacio, la necesidad que el huerto exige de observar, oler, palpar, probar y oír detenidamente cómo son sus plantas, el agua con la que riega, los fertilizantes que aplica, las herramientas que utiliza y demás elementos que intervienen en todos los procesos en el huerto, identificando y comprendiendo cómo influye sobre ellas y sobre él el ambiente en el que está y las acciones que realiza. Le ha posibilitado desarrollar una conciencia para poder acercarse correctamente en el acompañamiento de una manifestación de vida que lo afectará recíprocamente.
siendo esas plantas y el entorno en el que está lo que le puede brindar aquella vitalidad que recibirá para consagrarlo con él mismo y viceversa. Yo creo Aplausos. que, yo creo que ya él ya respondió tu pregunta. Híjole, es tan diverso, ¿no? Ujú. Y es es un espacio donde justamente se vuelve uno más multiresponsable, ¿no? Polisensible, ¿no? En fin, No, siempre hemos sido siempre hay muchos canales de percepción. El cuerpo, o sea, piénsalo, no podrías manejar si no no, tuvieras muchos canales de percepción simultáneamente. Lo que pasa es que hemos subestimado nuestra capacidad de cuerpo para dar cuenta de esas conexiones en las cuales habitamos simultáneamente, porque le hemos prestado atención es a los valores del poder y el autoritarismo. Estamos educados para priorizar las ambiciones y no las conexiones. Pero no porque el cuerpo no pueda, eso ya está ahí en nuestros cuerpos. No podríamos caminar nosotros generalmente caminamos viendo el celular. No podríamos caminar sin ver el celular si nuestro cuerpo no estuviera integralmente conectado al ecosistema circundante. No sé si a ustedes les pasa, perdón, voy a decir algo muy escatológico, pero ustedes, aunque no estén prestando atención, perciben donde hay popó de perro para no pisarlo. Y si lo pisan es porque de verdad estaban idos. Pero su cuerpo sabe que eso no, entonces ustedes lo perciben. Y por eso le damos la vuelta. ¿Sí? O sea, a eso me refiero. Siempre estamos corporalmente embregados. Solo que subestimamos eso en pro de los valores de la ambición. y pues qué maravilloso lo que ya él nos regala, desde ese lugar, digamos, como estudiante de agroforestal, Ciencias agroforestales. ciencias agroforestales, ¿no? Pues supera un poco la pregunta que te iba a hacer, pero replanteo en el sentido, digamos, estricto de cómo el gesto queer, digamos, se relaciona con estas acciones, con estas, ¿no? Que desafían toda ontología binaria, ¿no? ¿Sí? Y las lógicas de dominación, para poder, digamos, activar estas tecnomediaciones o cómo estas tecnomediaciones realmente logran desplazar estas acciones en espacios pues, comunitarios y en este entorno pues, más natural o más rodeado de naturaleza diversa. Cuéntanos un poco más qué ha pasado con esta posibilidad de los papeles que juega esta tecnomediación, específicamente con estos proyectos, si nos puedes mencionar. Bueno, voy a responderte la pregunta mostrando unas imágenes. Venga. Este es un proyecto que hizo una artista maravillosa de Mérida, Vanessa Rivero. Uh -huh. Vanessa Rivero nos enseña a dibujar. Esto fue un ejercicio que se llamó Dibujar para Estar. Vanessa aceptará que yo diga públicamente que esto es un gesto queer. Es un gesto queer porque, a ver, hablamos del gesto que es una manifestación, algo que se manifiesta de un sistema complejo de relaciones. Pero lo llamamos queer porque no es un gesto que esté manifestando ese protocolo de una identidad primigenia, una identidad absuelta de contradicciones. Estamos hablando de identidades abigarradas, confusas, inestables, eh, gestos que hablan de cuerpos que no terminan de ser, pero que continúan viviendo, de relaciones entre seres que producen desmadres, placeres, muchos problemas y muchas responsabilidades. Entonces, Vanessa nos enseña o nos incita a dibujar. Esto fue una práctica que ella lleva haciendo desde muchos años, bueno, no tantos, como unos tres, en su terrario, se llama Terrario Sitpash, que queda en Mérida, Yucatán. Entonces nosotros la trajimos al huerto en Morelia. Y fue un poco como ponernos a hacer ejercicios de dibujo, para que esos ejercicios de dibujo nos fueran orientando sobre cuál era nuestro estar, era cómo estamos en el huerto. Y eso que estamos en el huerto habla de un momentum, de un momento específico de nuestras relaciones,
pero también habla de algo que es muy importante en términos de los cuidados, y es a qué le prestamos atención. Entonces, muchos de los dibujos, por ejemplo, están prestando la atención, digamos, al ejercicio ecosistémico, está prestando la atención a los frutos, está prestando la atención a la tierra, pero nos dimos cuenta después del debate que, por ejemplo, no había agua, no había animales, no estaba el aire, no estaban las nubes. Estaba la sombra, pero porque una de las consignas era hacer siluetas, Mm. pero la sombra en los ejercicios fue un poco desestimado. Entonces nos dimos cuenta también que cuando nos hacemos la pregunta pragmática sobre qué es aquello que estamos percibiendo que se está manifestando, siempre inevitablemente hay un sesgo. Y esos sesgos pues son inevitables, los tenemos todas y todos. El asunto es que uno de los grandes retos de los cuidados, nos advierte las prácticas feministas, es que los cuidados necesitan superar el sesgo inmediato. O sea, el cuidado es una acción que yo hago para procurar la vida mía y de los otros, eh, pero pero no tiene que ser condescendiente a mi régimen de valores. Tiene que poderse desplazar de mi régimen de valores para poder percibir qué es aquello que la entidad, la vida, el cuerpo que estoy procurando realmente necesita. Que eso no necesariamente es lo que me complace o no necesariamente es lo que percibo. No necesariamente lo que yo considere que es necesario para ese cuerpo es lo que ese cuerpo necesita. Es lo que estoy diciendo Mm. en palabras un poco más sofisticadas. Entonces, claro, nos dimos cuenta y eso ya lo planteaba Joan Tronton en su esquema de estudio sobre el cuidado, y es que primero hay que prestar atención, pero ese prestar atención no es tan simple ni tan fácil. Ese prestar atención implica que yo necesito profundizar en el gesto. Aquello que está siendo manifestado no es solamente dar cuenta que existe, sino que tengo que entrar como en un proceso de comprensión profunda del cuerpo, del gesto, perdón. Perdón, voy a dejar de compartir. Y esa gestión profunda, esa comprensión profunda del gesto, es a partir del cuerpo. Es a partir de lo que nuestros cuerpos nos van diciendo y nos van enseñando. Pensemos, por ejemplo, cuando cuidamos seres y vidas que no tienen capacidades comunicativas explícitas. Y estoy hablando no solamente de animales de compañía o plantas, estoy hablando de personas con enfermedades crónicas o personas que están en un estado de imposibilidad de comunicación explícita. Eso no quiere decir que esos cuerpos no se hagan saber. Esos cuerpos se hacen saber, pero se hacen saber si yo pongo en suspensión mis, mi marco perceptivo. Y profundizo un marco perceptivo que mi cuerpo es latente, mi cuerpo puede dar cuenta de ese más allá del campo perceptivo. O sea, tengo que incomodarme, pues. Yo tengo que incomodarme y aceptar incomodarme para poder percibir qué es aquello que está manifestando esta entidad de vida que quiere ser procurada y que merece ser procurada. Y eso implica muchas cosas, sobre todo si hablamos en términos de masculinidad, y perdón que meta ahí la publicidad política pagada, porque a los hombres no nos enseñan a percibir más allá de sí mismos. Y es un asunto cultural y político, es un asunto de educación histórica, cultural y política, porque como nos enseñan para la gobernanza, para la gobernabilidad, gobernanza es otro término indígena, campesino, ahí me equivoqué yo, nos enseñan para la gobernabilidad, nos enseñan para el control y la autoridad, no nos enseñan para incomodarnos en nuestros marcos perceptivos y sensibles, ¿sí? Un asunto importante de las interacciones sexogenéricas que vivimos en el mundo contemporáneo es que los cuerpos masculinizados ante todo se tienen que incomodar. Se tienen que incomodar, porque si no se incomodan, no van a ser capaces de percibir todo eso que el mundo ya está manifestando, pero que los cuerpos masculinizados no son capaces de percibir. Eso pasa lo mismo, o sea, es la misma situación. O sea, tengo que ponerme en un estado de incomodidad, de poner en suspensión mis valores y mis marcos perceptivos para permitir al gesto manifestarse. Y ahí yo ya puedo luego lidiar con lo que el gesto me está diciendo que haga. Mi cuerpo me está pidiendo algo y me está diciendo cómo reaccionar a él o no. Te pongo un ejemplo y ya te doy la palabra.
Mis estudiantes de la clase de arte contemporáneo tienen que hacer gestos. Y hoy una compañera estudiante, Erika, imprimió la lista de personas que habían sido asesinadas en el conflicto de Gaza, en el genocidio de Gaza, en las últimas semanas. Y tapizó el piso con eso. Mm. Cuando llegamos al salón y encontramos el salón lleno de papeles con los nombres, pues nada, cada uno reaccionó, pero pasó algo muy interesante. Creo que es un poco como el tono del grupo, y es que nadie fuimos capaces de pisar los papeles. Nadie pudo caminar sobre los papeles. De hecho, todos dimos la vuelta. Fue un asunto como de una sensación muy fuerte, y ella me decía, pasen. Y decía, tú dices que pase, pero yo no quiero, yo no puedo. O sea, a eso me refiero, o sea, implica una incomodidad. Mm. Y esa incomodidad, vamos a ponerle un nombre más bonito, se llama ética. ¿Qué piensas? No, no. Qué bonito porque en una práctica muy personal yo decía que me violentaban, ¿no? Pero en realidad era incomodidad, ¿no? Porque era un proceso vulnerable de darme cuenta pues sí, de la violencia que yo ejercía siendo varón, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, pues se sigue, como dices, atendiendo la tarea y cada día pensando más. Ujú, Pero justo considerando estas prácticas de desidentificación, por decirlo así, gracias a este ejemplo que nos acabas de dar, que sucedió con tus alumnos, y de desontologización, ¿no? ¿Qué propones? ¿Cómo pueden las tecnologías o las tecnomediaciones, estos sensores, estas instalaciones sonoras o estas plataformas, o estos dibujos, estos diarios, configurar otros modos de sensibilización y cuidados más inclusivos y afectivos, ¿no? Creo que lo que sigue faltando en todos los terrenos, ¿no? La afectividad es la que menos se invoca, ¿no? ujú. Hay un asunto importante con los cuidados y es que los cuidados tienen que ser pragmáticos. Los cuidados no son buenas intenciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una semántica confundida y muy complicada en el español. Cuídate mucho. Eso es una buena intención, pero yo no estoy haciendo nada ahí para procurarte, ¿sí? Que eso es muy claro también digamos, en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés el término care es un término también polisemántico. Puede ser I care about you, es como me preocupas mucho, ¿sí? Pero no necesariamente estoy cuidándote. De hecho, en francés hay otra polisemia de sentidos. Prenez soin es como de te estoy prestando atención o me preocupas tú. Pero otro asunto es care en la versión francesa, que eso sí es el acto cuidado de atender la vitalidad. Entonces, yo pensaría, y esto digamos que le debo mucho a las prácticas feministas, sobre todo a las prácticas feministas que están pensando desde los cuerpos no esencializados, o sea, estoy hablando de prácticas feministas intersex, feministas trans, prácticas de feminismos campesinos, indígenas, que son antiesenciales, no les interesa el folclore de una identidad primigenia, sino que más bien son campesinos urbanos, indígenas tecnomediales, o sea, sí. Eh, y es que y es que hay que prestarle atención a las prácticas y hay que ejecutar un régimen de prácticas. Esto no se hace con la voluntad o el voluntarismo. Yo al voluntarismo, de una manera muy sofisticada, lo he llamado en mi trabajo narrativa redentora. Porque cuando uno puede decir, "Ah, es que yo soy buena persona, yo soy muy buena persona, Armando, de verdad créeme, yo soy buena persona". Y eso parece que justifica cualquier cagada que yo haga. Eso es una narrativa redentora. O sea, yo me echo un cuento de que las cosas están moralmente bien para justificar también una serie de contradicciones concretas que también se ejecutan. Entonces, pensando desde habitar la contradicción y no ser fidedignos ni claros, sino todos somos un desmadre, sí podemos practicar, sí podemos ejercitar. Yo por eso llamaba a mi trabajo ejercicios del cuidado, porque el cuidado no es una cosa que se enuncia y se manifiesta de cuídate. No, ¿cómo te cuido más bien? ¿Sí? Y eso implica el cómo te cuido significa que voy a fracasar también muchas veces.
Eso es algo que no decimos con los debates de cuidado. Y es que el cuidado fracasa. El cuidado fracasa y es muy importante que el cuidado fracase. Es muy importante. Ahora, lo que pasa es que si yo estoy cuidando a un bebé y fracaso, pues tengo que remediarlo rápido porque es una vida con un alto estado de vulnerabilidad que necesita de mi acción efectiva e inmediata. ¿Sí? Entonces hay que compensar el fracaso. No es como, ay, fracasé. No, Mm, sino que tengo que compensar el fracaso. Pero el fracaso, que es el no cumplir las expectativas del desempeño, es muy importante porque enseña las contingencias del cuidado. Enseña que a veces nos dicen, ay, es que tienes que ser cuidadoso, pero eso también puede resultar siendo una orden autoritaria, que lo está diciendo a uno, límites usted como persona para complacerme a la hora de cuidarme. No estoy diciendo que el cuidado sea bueno ni malo, el cuidado es necesario, pragmático y justo, ujú, pero no está absuelto de contradicciones. A veces los fracasos es darnos cuenta de la contradicción del cuidado inmediato que estoy ejecutando. Entonces yo creo que también tenemos que integrar el fracaso. O sea, primero ejercitarlo, ejercitar la práctica, y eso nunca se hace solo, se hace en compañía, se hace hablando, se hace reaccionando. También fracasamos juntas y juntos en eso. eh, y es importante integrar el fracaso, pero ojo, si fracasamos tenemos que reaccionar de inmediato y hacer una contingencia inmediata sobre aquello que hemos fracasado, porque el cuidado no es buena voluntad, el cuidado es un acto pragmático. Entonces, si yo fracaso en un cuidado inmediato, significa que estoy intensificando la vulnerabilidad de aquello que debe ser cuidado. Entonces, mm, tengo que reaccionar de modo inmediato y aceptar mi error o aceptar el error que generó el fracaso. Y eso tengo que integrarlo en la narrativa y en la reflexión sobre el cuidado que estoy haciendo. Y lo tercero que yo invitaría, que me parece que, por ejemplo, que las prácticas para mí, los ejercicios para mí son tecnologías, las prácticas para mí son tecnologías, pero lo que pasa es que vivimos en una sociedad que ha moralizado el cuidado. Y cuando el cuidado está moralizado, lo que pasa es que está socialmente y discriminatoriamente administrado, ujú. principalmente en las mujeres, principalmente en cuerpos racializados y empobrecidos, y particularmente en privilegio de aquellos que se ven como tú y yo, por no decirlo de otra manera. Entonces yo siento que tenemos que tratar a los ejercicios de las prácticas, a estas tecnologías del ejecutar, a estas tecnologías del hacer, tenemos que verlas desmoralizadas. Mm, Pero eso no significa sin ética. O sea, para mí moral y ética es una diferencia sustancial. Para mí moral es la fuerza ilocutoria de la tradición patriarcal. mm. Así son las cosas, mijo. Eso para mí es la moral. La ética es hacerme cargo de los problemas que me corresponden y de los cuales tengo que generar una dignidad de vida. La moral para mí es como el buen comportamiento. Pórtese bien, mijo. Tiene que Ujú. portarse bien. En cambio, para mí la ética es haga el desmadre que usted haga, pero encárguese. Sí, para mí esa es la diferencia, perdón que sea tan didáctico, entre moral y ética. Para mí necesitamos desmoralizar el cuidado y volverlo un debate mucho más ético. Es en esta contradicción, en esta contingencia, qué es lo más pertinente y qué es lo más sano y lo más justo que se deba hacer. Y eso qué incomodidades me implica, y eso qué inconformidades me implica, eso qué esfuerzos me implica, pues toca porque la dignidad es más importante. Justo que me quedé pensando justamente en todos estos procesos ontológicos, ¿no? Cómo se está redefiniendo también el lugar que uno ocupa, ¿no? En todos los sentidos, en la comunidad, incluso en los propios espacios formativos, ¿no? Como lo estás haciendo con tus estudiantes. ¿Qué desafíos éticos y políticos, digamos, identificas pues justamente en el uso de estas tecnomediaciones y desde esta, digamos, desde estas ecologías y prácticas artísticas queer? Mm, Pues es un reto muy, muy difícil. Es muy difícil, pero muy necesario. Yo estoy percibiendo, y tal vez en esto me equivoque, y espero, ojalá, estar siendo equivocado. De verdad quiero equivocarme en esto que voy a decir ahora. Quiero que la vida y ustedes me digan, David, te equivocaste.
pero yo estoy sintiendo todo mucho más autoritario últimamente. En los debates de género, en los debates de violencia sexual, en los debates de dignidad laboral, en los debates medioambientales, en los debates económicos, debates políticos. Estoy sintiendo todo muy autoritario y yo espero de verdad estar equivocado. Yo espero que me digan, te equivocaste. Yo, ay, gracias. Pero así lo estoy percibiendo, así estoy percibiendo. Estoy percibiendo todo muy unilateral, todo muy... eh, y claro, lo que pasa es que en el mundo ambiental, en el mundo de la supervivencia de la vida, los debates agroecológicos son debates necesarios, pero el agronegocio, que es extremadamente autoritario, se lo lleva todo por delante. En el mundo de los debates de género, y lo voy a decir muy honestamente, a mí me preocupa muchísimo los influencers que hablan y celebran masculinidades muy tóxicas. Y me preocupa muchísimo que nuestros jóvenes que desean ser hombres, que se encuentran como hombres, que se reconocen cisgéneros heterosexuales, que eso no hay nada malo de ser eso, eso no tiene ningún problema. Eso, más bien cada uno es lo que pueda de sí mismo. A mí no me interesa satanizar la heterosexualidad, pero sí me angustia muchísimo que hay una serie de significados y significantes públicos movidos por la economía de los algoritmos que están enseñando masculinidades muy tóxicas. Vivimos la experiencia del Chicharito hace unas semanas, cosa que debería preocuparnos muchísimo, porque en últimas es una figura pública. Y me preocupa también las formas de gobierno, las formas de toma de decisión, y me preocupa que estamos como muy inertes ante eso. Entonces siento y espero, y repito, espero estar equivocado, eh, que necesitamos a veces poner en suspensión ciertas cosas. O sea, cuando estamos haciendo una práctica, cuando estamos haciendo un ejercicio, lo pienso, por ejemplo, cuando estamos en el diseño de interfaces sonoras, que fue un ejercicio que hicimos, que ya no alcanzamos a mostrarles a ustedes los audios y los videos, pero cuando estamos haciendo eso, tenemos que poner un poco en suspensión lo que el software quiere y un poco decir, no, a ver, no, no, esto no es hacer lo que el software quiere, es hacer lo que el proyecto necesita. ¿Cómo sé diferenciarlo en una decisión de programación específica? Ese es prosperar en esa sabiduría, a lo que me refiero poner en suspensión. Lo diría en términos un poco más coloquiales de la vida cotidiana. A veces no hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. A veces hay que poner en suspensión el imperativo, decir, a ver, ¿cómo es que es? ¿Por qué es que esto lo tengo que hacer? ¿Por qué es que tiene que ser en esta forma? ¿Qué está afectando? ¿Qué me está produciendo? ¿Qué está produciendo en los otros, en las otras? Que las cosas sean así. Es un poco como poner en suspensión la maquinita de la producción y de la productividad. Y a veces sí nos toca ser productivos y nos toca salir adelante, y más a nosotros los académicos, que nos toca producir cosas y etcétera, y publicar y todo eso, pero tener la posibilidad de tener momentos de suspensión, de suspender la velocidad y la normalidad y la evidencia de la maquinaria productiva, ¿no? Para preguntarnos en qué cuerpo estamos, hacia qué orientación lo llevamos, por qué es que vale la pena el esfuerzo, cómo está afectando a mis congéneres, qué está produciendo en unas relaciones mucho más amplias que mi propio ensimismamiento, y así. Siento que son como preguntas necesarias hoy en día, porque, porque no podemos estar, incluso lo pienso en el activismo y lo pienso también en las militancias, en los activismos y en las militancias también contra la erradicación de las violencias, bueno, contra las violencias y la erradicación de las violencias. A veces la maquinita dice, vamos a denunciar, espérate, pausemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo una denuncia? Eh, Habría otras maneras de construir justicia que no implique poner en marcha de modo incesante el mecanismo punitivo, por ejemplo, el mecanismo de la funa, por ejemplo. Entiendo qué es lo que hace una funa a profundidad, entiendo a profundidad qué es lo que hace una funa y entiendo cuándo es necesario y entiendo cuándo no, cuándo se me fue la mano. Este tipo de preguntas creo que son muy urgentes hoy en día. Pues creo que sí estamos inmersos en muchas situaciones de esa naturaleza, ¿no? Cada vez más
activamos muchas alarmas, ¿no? De todo tipo eh, eh, para, para cuidar nuestra comunidad, pero también hay ciertas posturas muy cómodas, ¿no? En ese sentido. O sea, muy pocas veces se usa uno las manos, o coge tierra, coge la pala, y no, ¿no? Y, o como dices, considera uno la militancia o el activismo, ¿no? En ese sentido, como una práctica justamente de ser congruente y constatatario con nuestros nuevos, digamos, desafíos y crisis, ¿no? En el sentido. En Aguascalientes, por ejemplo, ahorita hay una crisis ecológica muy importante y está una lucha constante para salvar una zona, un área, bueno, varias áreas protegidas, ¿no? Pero una muy cercana está dentro de la zona urbana, que es el Parque La Pona. Y Claro. maravillosamente se han activado incluso colectivos que llevaban años, ¿no? Haciendo ese llamamiento incluso haciendo el ejercicio de punitivo, digamos, jurídico. Y bueno, ahora han generado también otras colectivas muy bonitas que están vinculadas a las prácticas de la ecología, de la documentación, ¿no? De este ecosistema, en fin, Ujú. antes de que pueda pasar algo a manos pues sí, de la mafia, de la Claro, construcción. pero ojo, ahí hay una cosa que quisiera matizar. Cuando yo digo hacernos la pregunta por la suspensión, no es no ir a hacer no es no ir a No, hacer la claro, no, protección. claro. Lo que estoy diciendo es, eh, en medio de que estamos en el ejercicio de la defensa del territorio, la defensa de la dignidad de las vidas, debemos poder integrar la oportunidad de la pausa, la oportunidad de la suspensión. Y es tan urgente, es tan grave, es tan importante que merece que sopesemos, que merece sopesar. La urgencia nunca puede pasar sobre la necesidad ética de sopesar. Y eso, hoy estoy usando la palabra específicamente, y es como poner en plan de cuánto pesa esto, cuáles son sus consecuencias, y no dar por sentado que el esquema habitual de militancia es el esquema correcto para lidiar con la urgencia inmediata. Uh-huh. Es poder tener esa sabiduría de que escogimos este camino porque así es que lo estamos pensando. Y no sé si me permites una digresión. Sí, sí, sí. Ya casi terminamos. Y es que yo quiero traer a colación un fantasma. Venga. Es este fantasma. Ella es Mariana Gándara. Mm, Mariana Gándara hizo un proyecto muy lindo hace unos años. Mira esa frase, que nunca mm, se olvide, nunca se te olvide sería, que nunca se olvide el poder de tu convivio. qué bueno. Y tal vez ahí hay algo en esa mirada firme, directa, clara, muy valiente que está haciendo Mariana Gándara, que tiene que ver con lo que les estoy queriendo invitar a pensar con el término sopesar. Mariana falleció hace 3 semanas, murió de un cáncer. Mm, Mariana, puedo decirlo muy abierta y honestamente, fue mis grandes hermanas de la vida. Eh, y tal vez esa frase, que nunca se nos olvide el poder del convivio, de nuestros convivios, tiene que ver con la posibilidad de, pues, de sopesar, porque es en el convivio donde lidiamos con todo esto. ujú, Y lo que quiero decir también es que siempre vemos a los artistas como alguien que están expresando cosas, pero no. Mariana y muchas de nosotras y nosotros somos artistas que estamos experimentando modos de vida. Y tal vez ese es el legado de Mariana Gándara Salazar, habernos puesto a experimentar modos de vida. Y si por eso nos interesan las tecnomediaciones, nos interesan las prácticas somáticas, nos interesa el feminismo, nos interesa el performance, nos interesa la tecnología, nos interesa la ecología, nos interesan los huertos, es porque estamos experimentando modos de vida. Y esos modos de vida no son buenos, ujú, son necesarios, son artificiales, son contradictorios. Anhelamos que sean justos. Anhelamos que sean justos, pero eso no quiere decir que no la vayamos a cagar. Puede que no la vayamos a cagar.
pero en palabras de quien considere mi hermana de vida, que nunca se nos olvide el poder de nuestro convivio. Pues qué acontecimiento tan maravilloso al evocar justamente esta frase de Mariana. Y con este cierre creo que también creo que nos invitas a seguir justamente, ¿no? Contemplando la necesidad de coexistir, cohabitar, de ejercer fuerzas pues contrarias también, ¿no? Ujú. Cuando es justo y necesario. Y me gustaría cerrar con una frase, perdón, con otra pregunta y No. abrir, si quienes están Ujú. acompañando tienen algunos comentarios y preguntas, pues qué propuestas u horizontes, digamos, desde la investigación, o qué nuevas enfrentas, qué investigaciones estás enfrentando nuevamente, imbrincando arte, prácticas ecológicas desde la teoría queer. A ver, ahorita yo estoy muy conectado con el término ecosomática, eh, porque es un término que yo lo siento muy provocador. A ver, todas y todos somos cuerpos, todas y todos somos constantemente cuerpo. Tristemente nos acordamos de que somos cuerpo cuando nos enfermamos. Yo les pido por favor, no se olviden que son cuerpo todos los días de su vida, cada momento de su vida. Perdón que lo diga tan directamente, su culo está tocando algo y eso que está tocando lo está soportando ustedes. Está organizando su columna vertebral, está organizando su espacio. Tenemos lámparas, tenemos luces, etcétera. Entonces, el término somática tiene que ver como con esa constatación constante. Claro que hay una fuerte tradición de prácticas que tienen que ver más con una serie de experiencias y experimentos vitales que surgen de la intuición, que surgen de lo que podemos llamar una fisiología experimental, una fisiología de la experiencia, que claro que tiene conocimientos de anatomía y claro que tiene conocimientos de la salud, pero no es como la salud alópata, no es como la salud del médico que uno va a que le recete un antibiótico cuando tenga una gripa o una infección, sino que tiene que ver como en entendiendo cómo nuestros cuerpos se van co-configurando con los diferentes soportes, apoyos, aires, soles, lluvias, humedades, alimentaciones a los cuales se va enfrentando. Tristemente, tengo que decirlo, un poco en esta apuesta que he tomado por la palabra somática en los últimos tiempos, es que la palabra somática es una palabra muy despectiva. O sea, el mundo académico trata de un modo muy despectivo al debate somático. Aunque también tengo que celebrar que muchas colegas y colegues y colegos cada vez están más atentos a sus propios cuerpos y cada uno y cada uno, en la medida de sus circunstancias y de sus apreciaciones y de sus valores, ha ido integrando o ha ido construyendo una práctica de cuerpo en su vida cotidiana. Entonces, ok, la somática es vigente, la somática es importante, la somática está participando de la vida cotidiana de los cuerpos y las personas, cosa que celebro porque eso es atender a la dignidad, a la salud, atender a muchas cosas importantes. Pero por otro lado, sí me enfrento con que en el mundo académico la palabra somática es tratada de un modo muy despectivo, parecemos como los chairos de la academia. Cosa que es muy triste, porque pues Chairo sí, pero hacemos cosas chidas y buenas y necesarias. Eh, como que lo que hacemos parece licencia poética, parece que no tuve parte, era absuelto de método, absuelto de... Cuando realmente, si pensamos en trabajos fundamentales como los de Varela, el gran investigador Varela, con este bellísimo libro En Cuerpo Presente, la somática tiene mucho que ver con los procesos de cognición, tiene mucho que ver con los procesos de salud, tiene que ver con muchos de los procesos políticos y sociales. En palabras de alguien que también ha estado acompañando esta reflexión, pero que no he nombrado, en palabras de Sueli Rolnik, una psicoanalista brasilera, estamos hablando, cuando hablamos de somática, estamos hablando del mundo micropolítico, que es la política de los cuerpos, las políticas de los afectos, las políticas de las intensidades. Entonces un poco por ahí voy. Voy un poco como insistiendo en que tomemos en serio la palabra somática. Claro, el problema es que la palabra somática nunca podrá llegar a ser una teoría,
No es una teoría y a mí no me interesa hacer una nueva teoría. Yo sé que a mis colegas tampoco les interesa hacer una nueva teoría. La palabra somática es ante todo una provocación. Mm, Es una provocación. Cuando yo digo somática, yo quisiese que ustedes pensaran en sus cuerpos y en sus prácticas de supervivencia y cómo lidian con ello y cómo la solucionan. Y qué consecuencias tiene ese, qué costos económicos, anímicos, políticos, energéticos implica esas prácticas. Y cómo podríamos tal vez generar negociaciones y conversaciones y muy incómodas a veces para hacerlos más justos y dignos. mm, Es eso lo que nos interesa un poco provocar con la palabra somática. No me provoca provocar, no se nos interesa provocar una nueva teoría, ni una nueva tendencia artística, ni un nuevo statement, ni un nuevo régimen curatorial para las artes, que terminará afectando esos territorios. Y no está bien que lo haga, pero sobre todo nos interesa es la provocación sobre darnos cuenta que estamos siendo constantemente cuerpos mm. y que esos cuerpos son inestables y que estamos entablando relaciones. Ahora, ¿cómo lo hago? Pero yo tengo mi práctica de vida, eso lo hago yo en mi propia vida. Pues, fracaso un chingo, fracaso un montón. Ayer me decía mi terapeuta, no te des excusas para no hacer las cosas. Yo, está bien, no me doy excusas. Nada, que el fracaso es importante pensarlo. Pero digamos que en el contexto académico lo estamos haciendo a través de un seminario que ya lleva 5 años, lo estamos haciendo a través de publicaciones y sobre todo lo estamos haciendo a partir de talleres, Mm, muchos talleres. Hacer talleres y encuentros que en estricto sentido están enmarcados en proyectos de investigación artística. O sea, son artistas que trabajan desde el cuerpo, que nos proponen espacios de experimentación vital. mm. Entonces, por ahí va un poco los derroteros últimos. No, qué maravilla. Pues justo hay una colega del doctorado, Jessica Cruz, que seguramente dialogará mucho contigo, ojalá Ay, que pronto paz, se conozcan. por favor. Ella está justamente proponiendo una noción de cine somanímico Ay, qué para, hermoso. para activar una especie de cine sin cámara, sino a partir de los acontecimientos de la tiricia y del trauma. Ujú, Y bueno, creo que hay una erótica justamente como esto que decís del gesto. Yo creo que la somática es un gesto, ¿no? De es un gesto. liberación, un gesto de articulación, de equilibrios, esto que tú también mencionabas, y Ujú. maravilloso, y ojalá que también haya ese vínculo. Y bueno, pues no sé, César, si hay preguntas por parte de nuestros queridos escuchas. Pues si no, pues hay muchas, y habrá muchos encuentros, esperemos, Ujú. contigo, David, no solamente en el marco de este seminario de tecnomediaciones, sino justamente con esto que tú mencionabas, ¿no? Los proyectos que cada uno traemos, ojalá podamos ir siguiendo, teniendo estos momentos de diálogo y, pues Ujú. sí, para plantear nuevos problemas, ¿no? Que eso es maravilloso. Y Pues pues te agradezco nada, muchísimo. a mí solo agradecerles. Hay una cosa que yo milito, que espero que se haya sido percibido durante nuestra conversa, es que estoy muy cansado Mm, de las enunciaciones asertivas, aunque yo hablo de modo muy asertivo, pero mm, estoy cada vez más cansado de las enunciaciones con autoridad académica y asertivas, como mm, de esto es la razón. Eh, y cada vez más estoy disfrutando mucho los balbuceos y los debrayes, mm. como Claro. salirse por la tangente, meter cosas. Entonces les agradezco muchísimo que me hayan permitido balbucear esta horita con ustedes. No, pues gracias por tu generosidad, gracias por haber atendido nuestra invitación y pues así como arrancamos con toda esta energía, pues siempre hay un delay y un decay, ¿no? Y pues gracias también por compartirnos tus especies y tus acompañantes que están atrás de ti, maravillosos que engalanaron la imagen de este video, de esta transmisión. Pues gracias, David. Pues un abrazo. A nombre de todos nuestros compañeros de este cuerpo académico y del seminario, también agradecemos mucho a César que estuvo en los controles y que pues también es muy generoso y gentil. Pues nos despedimos contigo y pues pronto esperemos tenerte presencialmente. Ojalá
aquí en la Me universidad. encantaría, o sea, llevo muchos años trabajando con la Universidad de Aguascalientes y nunca he ido. Ya sé, mano. Ya quiero Sí, sí, ir, ya invítame que no sea por Zoom, sino de ya, verdad ir por a poner el favor. cuerpecito. Buenísimo, pues gracias, David. Un abrazo y bonita Gracias. tarde. Chao, Chao, chao. gracias.